Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía, de Abagnano y Visalbergi. 1. La educación en el Antiguo Oriente. Parte 3. Otras civilizaciones del Oriente, fenicios, persas, hebreos. Los videos subsecuentes sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la 9ª reimpresión de 1992, de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse en este proyecto de apoyo a la educación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 3 de septiembre de 2013. Otras civilizaciones del Oriente, fenicios, persas, hebreos. Hemos visto cómo, en las grandes llanuras fluviales, donde las condiciones naturales favorecían la división del trabajo sobre una base agrícola, el intercambio de mercancías a larga distancia y, por consiguiente, el progreso técnico y civil, la necesidad de mantener la cohesión social y el orden constituido hizo que las civilizaciones surgidas allí, aun siendo admirables, cristalizaran en formas de un tradicionalismo cerrado que convertían la educación en una mecánica práctica de mnemotecnia, ignoraran la individualidad de los educandos y sofocaran en estos todo impulso original. Por el contrario, algunas civilizaciones desarrolladas por pueblos mucho menos numerosos y sobre todo menos favorecidos por las condiciones naturales, como los fenicios, los persas y los hebreos, mantuvieron un carácter diverso. Poco sabemos de la educación entre los fenicios, pero es lícito suponer que haya tenido un carácter eminentemente práctico, en lo que se asemejaba a la de los pueblos que acabamos de considerar, que estimulaba la iniciativa, la asimilación de lo nuevo, el ingenio y quizás también la astucia sin escrúpulos, al menos por lo que hace a los extranjeros. Esta es al menos la conclusión a que debemos llegar si juzgamos la rapidez con que este pequeño pueblo de navegantes, a un tiempo de piratas, comerciantes e incansables colonizadores de casi todas las riberas del Mediterráneo, llegó no solo a desarrollar su técnica marinera, sino también a asimilar y perfeccionar técnicas industriales y artesanales aprendidas de los egipcios, los babilonios, los persas, etc., y a simplificar las técnicas de la escritura hasta llegar a un sistema puramente alfabético. Entre los fenicios no hay más aristocracia que la clase industrial y comercial, siendo, como eran míseros los productos del magro suelo que controla la región, más bien tosca y materialista, los sacerdotes, la administración de las ciudades, por mucho que estén ordenadas en forma monárquica, las industrias más importantes, entre las cuales era famosa la de la tintorería y sobre todo la flota de naves relativamente grandes, capaces de largas travesías. Fenicia no alcanzó una verdadera unidad política. Fundamento de la organización política era la ciudad-estado, de carácter monárquico aristocrático, forma que también tenían las muchas y con frecuencia potentes colonias. Un tipo de civilización completamente distinto y casi opuesto fue el que desarrollaron los habitantes del altiplano iranio, es decir, los medos y los persas. Agricultores establecidos sobre un suelo no rico, lo habían vuelto productivo y feraz gracias a un trabajo perseverante e inteligente. En un principio, los griegos utilizaban la palabra paraíso para indicar los armoniosos jardines cuadrados con una fuente en el centro, por los cuales eran célebres los persas. El politeísmo original había sido sustituido, sobre todo, por el influjo de Zoroastro o Zaratustra, por el mazdeísmo
religión altamente espiritual que hace del hombre el aliado del principio del bien. Ahura Mazda u Hormuz, dios de la luz, en su lucha contra el principio del mal. Ahriman, dios de las tinieblas. Guerreros valerosos e infatigables veían en la guerra el modo de afirmar sobre los pueblos vencidos, a los que trataban con una generosidad insólita en el mundo antiguo, el orden armonioso de su civilización superior. En solo una centuria, el siglo VI a.C., los persas fundaron el más grande imperio conocido hasta entonces, que se extendía desde el mar Caspio hasta Egipto y desde el Golfo Pérsico hasta Tracia. La civilización fenicia fue una respuesta al desafío del mar, la persa al desafío de todas las civilizaciones diversas de la subia. Solo se detuvieron ante la pequeña Grecia, que defendía desesperadamente un principio de orden diferente y un diverso sentido de la armonía desarrollados, por así decirlo, en intensidad más bien que en extensión. La educación persa solo tenía un aspecto en común con la fenicia. No anulaba del todo la individualidad, no se limitaba a la memorización mecánica, no tendía a la simple perpetuación de un orden constituido, sino que en cierta medida promovía formas de activismo dinámico. Verdad es que no se proponía estimular el espíritu de iniciativa de los navegantes y mercaderes, cuya sola meta era la ganancia, sino más bien la del guerrero y, más tarde, el del funcionario destinado a cuidar la organización del vasto conjunto de satrapías en que estaba dividido el imperio. Si hemos de dar crédito a la Ciropedia, Educación de Ciro, del griego Jenofonte, la educación persa se asemejaba mucho a la espartana, de la que nos ocuparemos más adelante. Se sabe con certeza que procuraba ante todo la educación física, religiosa y moral del guerrero, y reservaba una parte mínima o nula a la instrucción literaria e incluso al aprendizaje de la escritura, excepción hecha de la clase sacerdotal, hereditaria pero no muy fuerte políticamente, los famosos magos, dedicada a perpetuar el dualismo religioso de Zoroastro, conciliándolo con las supervivencias politeístas, ordenadas en dos grandes ejércitos de espíritus al servicio respectivamente de Hormuz y Ahriman, es decir, la luz y las tinieblas. Naturalmente, al contacto con las refinadas y corruptas civilizaciones que llegaron a dominar, los persas acabaron por absorber junto con la cultura de estas los gérmenes de su decadencia. Y aunque siguieran ensalzando la virtud de la ruda vida militar y el sano trabajo de los campos, en realidad se habituaron al lujo que les venía del inmenso territorio conquistado. Las cuadradas falanges macedónicas los encontraron incapaces de defenderse. Entre los actos de magnanimidad que la historia atribuye a los persas, el más preñado de consecuencias para la civilización del mundo fue sin duda la decisión de Ciro, conquistador de Babilonia, a donde los judíos del reino de Judá habían sido deportados 50 años antes, de permitirles volver a Palestina y reconstruir el destruido templo de Salomón, quedando solo formalmente como tributarios de Persia, 536 a.C. Téngase presente que, por el contrario, de las 10 tribus que constituían el reino de David y que fueran deportadas por los asirios 2 siglos antes, no ha quedado la menor huella en la historia. Y se las designa en efecto como las 10 tribus perdidas. Pueblo nómada de pastores, los judíos provenientes del país mesopotámico de Ur habían llegado a Egipto, habían huido de ahí y en el año 1200 a.C. habían logrado instalarse en Palestina, donde convirtieron en parcialmente agrícola su economía pastoral. Al contacto con las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, absorbieron muchos elementos culturales sin dejarse, en cambio, absorber ellos mismos. Su fuerza principal residía en el principio religioso, espiritualista y personalista que habían elaborado. Mientras los pueblos agrícolas y sedentarios divinizaban sobre todo las fuerzas naturales, los animales y los lugares, los judíos concibieron a Dios como un espíritu no ligado a nada en particular o contingente, que velaba por ellos desde lo alto
en las interminables peregrinaciones. Escrutaba su alma y los castigaba o premiaba, colectiva e individualmente, de acuerdo con sus faltas o sus méritos. En un principio, Jehová o Yahvé debe haber sido concebido por los judíos como su Dios particular, cuya existencia no era incompatible con la de los dioses de otros pueblos. Bien que todos los pueblos anduvieron cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, para siempre y eternamente, decía el profeta Miqueas. Pero más tarde, por obra de Elías y otros profetas, los judíos concibieron, por vez primera en la historia de la humanidad, un riguroso monoteísmo, cuidadosamente depurado de todo residuo de idolatría. Los profetas no eran propiamente sacerdotes, sino más bien predicadores laicos que se sentían poseídos por el verbo divino. El juez Samuel, el mismo que indujo a los judíos a elegir un único rey en Saúl, promovió también la institución de escuelas proféticas, de tal modo que la enseñanza de los profetas pudiera volverse más profunda y eficaz. Los profetas fueron los primeros grandes educadores del pueblo hebreo, cuya instrucción elemental se impartía desde hacía tiempo en el seno de la familia. Un profundo sentimiento religioso que reunía y sublimaba en sí los efectos familiares y el patriotismo constituía la inspiración profunda de una educación que no estaba formalmente organizada, pero que en el aspecto moral era más eficaz que cualquier otra educación oriental. Sin embargo, posteriormente, al cautiverio en Babilonia, encontramos formada también entre los judíos una clase de escribas que, por conocer, entre otras cosas, el hebreo antiguo como el pueblo ya solo hablaba arameo o griego, asistían a los sacerdotes en la exégesis de la ley y en la compilación de un conjunto de comentarios, normas morales y jurídicas, preceptos religiosos y rituales, que asumió el nombre de Talmud. Surgieron entonces las sinagogas, que en un principio no eran lugares destinados al culto, sino solo a la instrucción religiosa, mientras los escribas impartían a domicilio o en sitios proporcionados por los ciudadanos ricos alguna forma de enseñanza profana de carácter superior. Por último, a la sombra de las sinagogas surgieron escuelas primarias que se multiplicaron al punto que en el año 75 a.C. la instrucción primaria se volvió obligatoria en Jerusalén y 9 años más tarde en todo el territorio. Según el Talmud, un maestro no debía tener más de 25 alumnos, ni más de 40 si contaba con la ayuda de un asistente. La civilización y educación judías se caracterizan, pues, por el espíritu religioso que las informa y que funde y plasma en una unidad los muy abundantes influjos culturales recibidos de los babilonios, los persas y los griegos. En los primeros tiempos no faltaron manifestaciones de supersticiosa tosquedad, ni tampoco en los últimos, casos de degeneración formalística, contra los cuales se lanzaría Jesús. Pero en general debemos reconocer a la educación judía no solo el mérito que ya reconocíamos a fenicios y persas de haber hecho un sitio a los valores individuales, sino de haber tomado por norma una ley de interioridad moral que tiene por único punto de referencia la voluntad de un Dios universal, infinitamente bueno y justo. No debe asombrar que mientras el libro bíblico de los Proverbios, abundantemente inspirado en la sabiduría egipcia, recomienda los castigos corporales, el Talmud los condene expresamente.